Dice la palabra del Señor en Génesis 37:4, y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Reina Valera dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El tema de esta mañana, hermanos, es el engaño de la envidia. El engaño de la envidia. De la gran cantidad de pecados que existen, hermanos, que la Biblia nos habla, nos da listas muy amplias de pecados, vemos siempre que todos estos nacen realmente en el corazón del hombre. Todos los pecados están alojados ahí y algunos logran ver la luz de una forma muy fácil, pero todos nacen en el corazón. Es evidente que nosotros podemos ver el adulterio, por ejemplo, cuando alguien ha adulterado, es evidente, viene la esposa, se da cuenta, lo anuncia. Podemos ver la mentira es fácilmente se identifica también. A veces no, cuesta un poquito, pero podemos ver la mentira. Podemos ver también la deshonra a los padres. Cuando un hijo tiene ciertas actitudes hacia sus padres y no los honran, entonces es evidente, hermanos, que se nota ese pecado. Cuando alguien transgrede el día del Señor, por ejemplo, es fácil ver ese pecado. Pero existen una serie de pecados, hermanos, que son pecados muy profundos, que no es fácil que logren ver la luz, es decir, que sean evidentes, sino que se mantienen en lo más profundo del corazón, allá en la oscuridad. Y estos pecados están ahí y muchas veces van creciendo, y van creciendo hacia abajo como la raíz de una palmera que va profundizándose cada vez más. Y hoy quiero tratar, hermanos, un tema que tal vez para algunos puede ser un tanto insignificante, porque estos temas pareciera que no están muy desarrollados en la Biblia, sin embargo, sí están ahí. Y yo quiero llamar a la sensatez y a la prudencia a la iglesia, que hoy examinemos nuestro corazón en cuanto a este tema y que podamos ver si realmente será que estamos siendo envidiosos. ¿Será que estamos cayendo en el pecado de la envidia? Despójese de todo orgullo. Y ahora escuche con atención lo que el Señor nos dice respecto a este pecado. El Señor está trabajando en cada uno de nosotros, llevándonos a que crezcamos en santidad. Nosotros hemos sido salvados del pecado, por lo tanto no podemos vivir en el pecado. Aparte tenemos el poder del Espíritu Santo para vencer, para derrotar a nuestros enemigos. Y el principal enemigo a vencer, podríamos pensar que es Satanás, pero el principal enemigo a vencer es la carne. La Biblia está llena de ejemplos de personas envidiosas, personas que tienen muy marcado ese pecado en su corazón y la Biblia nos lo dice, nos lo expresa. Podemos tener, hay uno de los grandes ejemplos de envidia. Si usted recordará en las lecturas que hemos tenido cuando leímos acerca de Saúl. ¿Recuerda usted la gran envidia que tenía Saúl por David? Tanto que intentó matarlo con una lanza 2 veces. Y después lo persiguió. Y quería matarlo, quería destruirlo. Más cuando escuchó el canto de la gente que decía que Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10,000. ¿Cómo es posible que digan que yo solo maté a 1000? Y a él están adjudicando 10,000. Entonces la Biblia está llena de estos ejemplos de personas envidiosas que teniendo este pecado en su corazón, si usted se fija, dieron a luz
a diferentes formas de pecado. Y es ahí donde vemos una característica distintiva de la envidia, una característica distintiva de este pecado. Y es que la envidia es como el combustible, es como un amplificador de otros pecados. ¿Cómo usted puede ver la envidia? Usted la envidia solo la puede identificar cuando la persona comete otro pecado que deja en evidencia que hay envidia en el corazón. Pero puede ser que usted no haga nada. Puede ser que usted no ofenda con su lengua. Puede ser que usted no diga algo, ni haga algo, y aún así tener envidia en su corazón. Pero la mayoría de veces nosotros vemos la envidia manifestada. Por ejemplo, cuando una persona desprecia a otra, puede ser que lo haga por envidia. Entonces manifiesta su desprecio y está demostrando al mismo tiempo que tiene envidia. Es decir, es el pecado de la envidia lo que está dando razón a ese desprecio. Entonces podemos entender que ahí aparece el engaño de la envidia. ¿Cuál es el engaño de la envidia, hermanos? El engaño de la envidia es simplemente despreciar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que tenemos no lo merecemos. Pero la envidia nos hace pensar que nosotros deberíamos de tener o de ser algo que no somos y que no tenemos y que deberíamos de tener. La envidia no se conforma. La envidia desprecia la gracia de Dios. La envidia cuestiona a Dios y le dice y se atreve a decir: Dios, yo soy un mejor prospecto para recibir tal cosa. Cuando realmente yo no merezco nada de Dios. No merezco la salvación. No merezco la iglesia donde estoy. No merezco hermanos fieles que me amen. No merezco la ropa que ando siquiera. Pero la envidia nos hace creer que nosotros merecemos o deberíamos de tener algo que otro tiene o que otro es. Por eso la envidia cae en ese engaño. Por eso la envidia es un pecado contra Dios, no solamente contra el prójimo a quien estamos envidiando. Claro, usted no envidia a Dios. Ninguno de nosotros envidia a Dios. Envidiamos a la persona que vemos. Envidiamos al hermano, al compañero de trabajo. Algunos de ustedes son envidiados por otros. Sin embargo, el pecado de la envidia tiene que ver con Dios, porque está en contra de Dios. No se amolda, no se adapta a la soberanía de Dios. Y finalmente está despreciando la gracia de Dios. Vea entonces cómo la envidia hace creer al hombre que lo que el otro tiene no debería de tenerlo, porque le lleva a pensar que él es un mejor prospecto para tenerlo. ¿Pero qué es la envidia? La Biblia nos habla, hermanos, acerca de la envidia de una forma muy dura. Por eso yo le digo, no es algo que la Biblia no hable, sino que es algo que no solemos tratar estos temas. Porque es un pecado que está muy adentro. Voy a mencionar algunos textos que hablan de la envidia para llegar a un significado de la envidia. Por ejemplo, si usted lee Proverbios 14:30, voy a leer Reina Valera acá. Dice: el corazón apacible es vida de la carne. Vea, el corazón apacible. Ahora vea el contraste. Mas la envidia es carcoma de los huesos. Carcoma de los huesos. Eso lo dice Proverbios 14:30. La palabra que se utiliza ahí en el hebreo,
que es para envidia, es kiná. Y cuando usted traduce kiná significa celos o envidia. Ahora, vea algo. La palabra celo está relacionada con envidia. De hecho, celos y envidias se intercambian indistintivamente, sin que el significado cambie. Entonces, la envidia, como vemos acá, consume como un cáncer. ¿Qué significa carcoma aquí en el texto bíblico? Significa pudrición. Puede ser un cáncer, puede ser como una gangrena que va consumiendo, que va destruyendo. Así es la envidia. Pero dice que consume los huesos, es decir, es algo interno. La envidia entonces consume al hombre como el cáncer. Y daña, escuche bien, y daña más a la persona que tiene envidia que a la persona a quien se envidia. Si usted se fija, ese pecado daña a la persona más que a la persona que está afuera, o la otra persona a quien se le tiene envidia. Ahora, Gálatas 5:26, vamos ahora al Nuevo Testamento, dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí la palabra en el griego, envidiándonos, es phelsoneo, que cuando usted va y lo traduce es celos o envidia. Celos o envidia. Pero hay otra palabra que ya es directamente celos en el griego y que la utiliza el apóstol Pablo en Romanos 13 y 14. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Se da cuenta que el texto bíblico, para que nosotros entendamos mejor el concepto, utiliza unas dicotomías, es decir, pares. En el proverbio que leímos dice el corazón apacible, que sería lo contrario a un corazón apacible, un corazón envidioso. ¿Qué es lo que dice acá en Gálatas, como leímos? Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque está relacionado. La envidia implica irritarnos unos a otros. Es evidente, llega a ser evidente cuando la persona empieza a manifestar el pecado de la envidia, crea tensión, crea irritabilidad, hay irritación. Y eso es vanagloria. Ahora, si vamos a Romanos, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, y no contiendas y envidia. Porque la contienda es producto de la envidia. Donde hay contiendas, lo más probable es que haya envidia. Donde hay envidia, siempre habrá contienda. Entonces, aquí nos está dando la solución. El problema es la envidia. El problema es el corazón del hombre. Pero ¿cuál es la solución? Dice acá el apóstol Pablo, sino vestíos del Señor Jesucristo. Sino vístanse del Señor Jesucristo y no provea para los deseos de la carne. Ahí está la solución perfecta. La palabra que se utiliza acá en envidia es celos. Cuando usted tiene celo de alguien, lo que va a suceder es que si usted no detiene eso, de pronto usted estará hablando de más. De pronto usted estará haciendo algo, obstaculizando a su compañero de trabajo que de pronto llegó, tiene un gran talento y el jefe ya comenzó a prospectarlo para que sea su jefe y usted ha estado ahí 7 años. Bueno, si yo hace tiempo vine y él acaba de venir. Y usted tiene envidia. Es que él no debería de ser. No.
y empieza a hostigar a la persona. ¿Por qué? Porque usted quiere tener eso. Pero ¿cuál es la solución que nos está dando la palabra de Dios? Vístase del Señor Jesucristo. Póngase la ropa de Cristo. Es decir, tenga la mente de Cristo. Sea como Cristo. Y no le provea a los deseos de la carne. No le provea. Entonces, una buena definición de envidia sería aquella que se entiende como la tristeza o el pesar que usted siente por el bien de su prójimo. O el dolor o la angustia o la insatisfacción. Y que es el que más me gusta de las terminologías que podemos usar. Porque el envidioso está insatisfecho. ¿Sabe con quién está insatisfecho? Con Dios. Porque Cristo no le es suficiente. Dios no le es suficiente. La manifestación de la voluntad de Dios en su vida no le es suficiente. Por eso es que el envidioso se enoja porque ve la dicha de otro como un perjuicio, como un daño para él mismo. El envidioso quiere que el otro no tenga lo que tiene o no sea lo que es. La envidia entonces es un pecado contra el mandamiento del Señor de amar al prójimo. Y también es un quebrantamiento del 10º mandamiento de no codiciar. Aunque la connotación de la codicia es mucho más amplia también. Y es ahí, hermanos, cuando debemos darnos cuenta que hay señales que nosotros podemos estar viendo en una persona o en nosotros mismos. Pero antes de que usted vea a otra persona, véase a usted mismo. Y vea que la envidia fácilmente puede identificarse aún en nuestra forma de hablar. Cuando nosotros nos expresamos, nosotros podemos demostrar que hay envidia en nuestro corazón. Por ejemplo, ¿se ha fijado que hay personas que les cuesta elogiar a alguien? Y que cuando ven que hay algunas personas que están elogiando, qué buen trabajo ha hecho, quiero felicitarlo. Sí, pero no sabe el tipo de persona que es. Eso es envidia. Ahí está mostrando la envidia. Hay que reconocer que fulanito es un buen médico. ¿Y cuesta al envidioso? Sí, pero es un mal padre. Entonces, cuando hay elogios de parte de alguien, fácilmente aquella virtud que se está elogiando, el envidioso la quiere destruir eso. No puede reconocerlo, le cuesta en el corazón porque tiene envidia. Igualmente ocupamos muy seguido estas expresiones para indicar cuando una persona es envidiosa y al decirlas nosotros podemos identificar que hay envidia. Cuando una persona, por ejemplo, tiene éxito financiero y le va bien económicamente, sí, él es hijo de papi, todo le han dado. Sí, pero yo no la veo tan bonita como dicen cuando hay unas mujeres están hablando, mira qué guapa es, sí, pero yo no la veo así como dicen. Expresiones como, he visto mejores. Cuando alguien es elogiado por algo, qué bonito este mueble, ¿qué ha hecho? Hermano Julio, qué bonito le quedó el mueble. Y aparece otro y dice, sí, pero creo que hay mejores carpinteros. O cuando los niños, y aquí niños escuchen, tienen que identificar que muchas veces actúan de forma envidiosa. Cuando los niños hacen las actividades escolares,
De pronto está terminada la obra que han hecho, tal vez han hecho un cuadro, una manualidad. Qué bonito te quedó, le dice la maestra. Pero el mío también, ¿verdad? Pero el mío también. O cuando es el cumpleaños de alguien, a los niños les pasa eso, cuando es el cumpleaños de la hermanita y los padres deciden comprarle algo por su cumpleaños, la que no está cumpliendo años puede llegar a tener envidia. Sucede. Entonces, desde pequeños se manifiesta la envidia. Nadie tiene que enseñarnos. Expresiones como de qué sirve tener esa belleza si por dentro es una víbora. Y así. La envidia se va a manifestar en diferentes ámbitos. Se manifiesta en la iglesia. Sí, en la iglesia. Se manifiesta en las familias. Claro. Se manifiesta en el trabajo. Y solemos utilizar estas expresiones, hermanos. Veamos cómo lo dice en 1 Corintios 12:25. Dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Vea de una forma práctica. Dice el versículo 26, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Pero cuando un miembro es honrado, muchas veces hay envidia. Entonces se puede dar de eso dentro de la iglesia. Por eso vemos, hermanos, que una de las formas de vengarse de una persona importante o de una persona que ha alcanzado éxito, que ha logrado algo, aquí estoy hablando en términos generales, puede ser que la persona, para evitar el elogio, empiece a recordar cosas del pasado. Mira, ahora anda en carro, pero ¿quién era antes? Si ahí andaba en los buses, si ahí pedía ride, pero hoy anda en carro. Sí. ¿Y qué tiene que ver eso? Pero la expresión de la envidia se manifiesta de esa manera. Este es uno de los grandes pecados en el cual los seres humanos hemos caído en todos los tiempos. Todos los que estamos acá, en algún momento hemos manifestado envidia en nuestro corazón. El mismo Salomón, en Eclesiastés 4:4, nos dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es evidente entonces, es algo que está presente en la vida del hombre. Mire lo que dice, todo trabajo y excelencia despierta la envidia. Cuando usted sea excelente en lo que hace, despertará la envidia. Cuando usted obra bien, cuando usted trabaja bien, cuando usted se esfuerza por hacer lo que tiene que hacer, va a despertar la envidia. Nos lo está diciendo la palabra de Dios. Va a despertar la envidia. Si usted busca excelencia en su labor para la gloria de Dios, espere la envidia. Si usted en su trabajo se está esforzando por hacer las cosas correctamente, va a despertar la envidia. Usted es la persona que rápido saca los reportes, que usted saca todas las asignaciones que a su jefe le da, y empieza la gente a enojarse. Como en el colegio, como en la escuela, el niño que siempre lleva la tarea, o que le recuerda al profesor, profesor, aquí está la tarea que usted nos dejó, y el que no la hizo se enoja. Ay, y después están ahí hablando, ¿no? Mira, que sea la última vez que le andan envidioso. Porque realmente
está viendo que la otra persona es excelente, está actuando con excelencia. Entonces, aquí dice que despierta la envidia del hombre. Cuando algo se despierta es porque ya está ahí. Es porque eso ya está ahí. Está en el corazón del hombre. Es lo que nos está diciendo la Biblia. Podemos observar que la envidia, aunque está dentro, esta se extiende contra el prójimo. Peca contra el prójimo y peca entonces contra Dios. ¿Cuál es el origen entonces de la envidia? Hermanos, el origen es el pecado del hombre. Eclesiastés 7:29 dice que el hombre, dice, aquí he hallado, solamente he hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. No es culpa de Dios, Dios no puso la envidia en usted. Está ahí por cuanto hemos pecado. En Ezequiel 28:14 respecto a Satanás, que la mayoría de teólogos nos muestran que esto es una implicación directa a Satanás. Dice, tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Mire la belleza de la descripción que se da. Eras un querubín de alas desplegadas. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Eras perfecto en todos tus caminos. Pero no le bastó. Por eso hay algo que tenemos que aprender. Y es que el corazón envidioso se parece más a Satanás que a Cristo. Se parece a Satanás, no a Cristo. ¿Cómo se manifestó esta deformación entonces en el alma del hombre? Porque el pecado entró en el hombre. Romanos 15:12, porque el pecado entró en el mundo, dice Romanos 5:12, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Así que naturalmente, hermanos, el hombre va a actuar en el pecado. Y la envidia, ese pecado, se va a manifestar tarde o temprano. ¿Aún en los creyentes? Sí, aún en los creyentes. No estamos exentos por cuanto todavía en nosotros, los creyentes, aún está la vieja naturaleza. Aún está presente. En Jeremías 17:9 se nos dice que el corazón del hombre es engañoso y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿Por qué ahora sabemos de la envidia? Porque el Señor, que conoce los pensamientos y que conoce el corazón del hombre, Él nos está revelando. Él nos está diciendo, no sean envidiosos, no anden en la envidia. Entonces, dicha perversión se encuentra en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre está corrompida, está viciada y está dañada. Por eso es que de nuestro corazón es que brota el mal. Ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Todas estas cosas contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Es lo que el Señor estaba corrigiendo a los escribas y fariseos hipócritas. Por lo tanto, hermanos, debemos ver que este es un problema que está en el corazón del hombre. Pero quiero hacer acá un breve paréntesis para que nos demos cuenta
que la envidia no solamente está en una forma individual en cada uno, sino que ésta tiene una manifestación colectiva, que según la Biblia vemos claramente que el hombre se amontona, se amotina, el hombre se vuelve, se hace de la compañía de otros que son iguales. ¿Qué vemos, por ejemplo, hoy en día en estos movimientos como los colectivos homosexuales? ¿Acaso no hay envidia cuando el que es hombre quiere ser mujer y la que es mujer quiere ser hombre? ¿Acaso no es esa envidia lo que impulsa sus movimientos? ¿Quieren tener el sexo que Dios no les ha dado? ¿Qué pasa con las feministas? Que son envidiosas de que las mujeres, que algunas mujeres tienen un esposo que las ame, tienen hijos, tienen un hogar y son apreciadas. Pero ellas promueven que eso es malo, cuando realmente es lo que quieren. Hay muchos casos de activistas feministas que dejaron de serlo porque encontraron a un hombre que las amó y se dieron cuenta de su error. ¿Qué pasa con el comunismo? ¿Acaso la base del comunismo no es la envidia? ¿Envidia al otro que tiene? ¿Acaso no es Dios el que provee la inteligencia, la sabiduría para hacer negocios? Y no estoy hablando de negocios ilícitos. Dentro del mundo empresarial pueden haber muchos ilícitos. Hablo de los que son honrados y que hacen las cosas correctamente. El comunismo llega a envidiarlos. Miren lo que dice Santiago 4:1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, y por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. ¿Se da cuenta cómo Dios habla de la envidia? Son envidiosos y no pueden obtener, y por eso combaten y hacen guerra. Dese cuenta cómo la envidia genera pleito, guerra. ¿Por qué se generan las guerras entre las naciones? ¿Acaso no es la envidia? ¿Acaso no es el orgullo? ¿Acaso no es el egoísmo? ¿Cuál es el antídoto que presenta acá? Dice, no tienen porque no piden. ¿Quiere algo que otro tiene? Deje la envidia, mejor pídale a Dios. Vístase de Cristo. Dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Pero pida sabiduría a Dios. Pídale santidad que le ayude a ser más santo. Hablo de santificación práctica. Pídale que le ayude. Pídale. Pídale que le ayude a ser un buen padre, a ser una buena madre, a ser un buen empleado, a ser un buen hermano en la iglesia. Pídale que le ayude a memorizar más textos bíblicos, al que le ayude a leer más. Pídale y Él le dará. Pero cuando usted pide cosas banales, no, el Señor no le hará caso. Dice, no tienen porque no piden y no reciben porque piden con malos propósitos. Ahora, hablo con aquello que tiene que ver con mal propósito. No es pecaminoso que usted pida al Señor un aumento porque tiene más gastos, o que pida una casa, porque usted necesita una casa donde vivir. No es pecado eso. Hablo de aquellos pecados o aquellas peticiones que implican pecado, dice, para gastarlo en placeres. Así que la envidia, hermanos, es una realidad que está enraizada en el corazón del hombre. Es algo de lo cual nosotros debemos estar conscientes que está ahí. No se olvide de esto. Muchas personas pasan por la vida creyendo que la envidia solo es algo que está escrito por ahí o que les pasa a algunas personas, pero no se dan cuenta que pueden llegar a ser envidiosos.
Tenemos que estar conscientes de que es algo que está ahí y que debemos de hacer todo lo posible por detener esa envidia. Somos tan conscientes de la envidia. Hoy como cristianos debemos de ser conscientes de la envidia en la vida del hombre, y que yo creo que la mayoría de nosotros puede identificar cuando alguien le tiene envidia, pero nos suele costar cuando nosotros somos envidiosos y no lo aceptamos. Pero la envidia es muy común en el hombre, tanto, fíjense en esto, la envidia es tan común que es el punto de inflexión o el punto que genera la trama de una historia, de una película, por ejemplo. Siempre aparece el envidioso que está en contra del personaje principal. ¿Se ha fijado que siempre las telenovelas, la envidiosa que odia a la sirvienta que se va a casar con el dueño de la casa y aparece la envidiosa? La trama de una película, de una obra literaria, va a llevar la mayoría de veces incorporada la envidia. Hay una película que es muy interesante, una parte del diálogo, una película del director Quentin Tarantino que se llama Django sin cadenas. Hay una escena donde aparece un esclavo que ha sido liberado por otro hombre, que es un cazarrecompensas, y van montando un caballo y llegan a una casa. Y aparece el mayordomo de la casa y de pronto dice, este hombre se admira, amo, le dice, ¿qué es esto? Un negro en caballo. En aquellos tiempos un negro no podía andar en caballo. Y se genera ahí un diálogo y de pronto le dice, Steven le dice, ¿tú quieres también un caballo? No, señor. ¿Yo para qué quiero un caballo? Yo lo que quiero es que él no lo tenga. Esa es la envidia. La envidia se manifiesta de esa manera. Por eso debemos ver en nuestro corazón, no sea que estemos actuando parecido a Satanás. Ahora, quiero mencionar el precedente bíblico que tenemos, hermanos, desde el principio. Caín mató a Abel. ¿Por qué? Por envidia. A causa de la envidia, él se enfureció contra Dios y contra su hermano. Porque la Biblia dice que Dios no vio con agrado su ofrenda. Y ahí vemos que se da el primer asesinato de la historia por envidia. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, o sea, envidias y rivalidades, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y cuando vamos en la historia de la redención, vamos viendo, le mencionaba, Saúl tuvo envidia. Pero yo he leído, hermanos, en Génesis 37:4, con toda la intención de poder tomar algunos elementos de la historia de José, que rápidamente los voy a mencionar, vemos que sus hermanos le envidiaban. Porque la Biblia dice que el padre lo amaba más a José que a sus hermanos. Y por eso le aborrecían y no le hablaban pacíficamente. Vemos entonces que Jacob, habiendo trabajado 7 años por Raquel, no le dieron a Raquel, sino que le dieron a Lea. Y él quería a Raquel. Entonces le tocó volver a trabajar otros 7 años. Entonces Labán le dio a 2 mujeres. Va, lléveselas. Ahí tienen aquí acostumbramos a dar primero a la mayor. Sucede entonces, hermanos, que este hombre se llenó de hijos, porque no solamente tuvo hijos de Lea, sino que de la sierva de Lea, y también tuvo hijos de la sierva de Raquel. Y él solamente, realmente vemos eso en el texto bíblico, que él amaba a Raquel. Y él hubiese estado feliz solo con Raquel.
Y Raquel tuvo 2 hijos, José y Benjamín. En el parto, de su último parto, en el nacimiento de Benjamín, ella murió. Ella falleció, ella perdió la vida. Entonces yo puedo relacionar que su gran amor hacia José era porque era el hijo de su amada esposa Raquel. Y aquí vemos el gran error. Y aquí no podemos ocultar el pecado y la falta grave de Jacob. Jacob, al amar a José más que a sus otros hijos, él estaba demostrando que tenía favoritismo y por lo tanto estaba causando la envidia en sus hijos. Padres, no podemos tener favoritismo. No podemos amar más a una y despreciar a otra. A uno y despreciar a otros. No podemos. No puede ser eso así. Entonces, nosotros constantemente decimos, bueno, yo amo a todos mis hijos, a todos los amo por igual, pero ¿es realmente así? Ahí está el primer problema en esta historia. Podemos ver que su padre Jacob promovió la envidia desde el hogar por tener favoritismo. Claro, José no tenía ninguna culpa. Yo veo a un joven inocente que está recibiendo ese cariño de su padre. Tanto lo amaba que le regaló una túnica de colores. Y algo de colores en aquellos tiempos era muy difícil y era muy costoso. Pero él no hizo 12 túnicas, hizo una. Jacob, no sé si la adquirió o la hicieron ahí en casa, no sé cómo, pero él le dio una túnica de colores a su hijo predilecto, a José. Era obvio, hermanos, que eso iba a despertar la envidia. Usted conoce la historia. Posteriormente ellos decidieron acabar con la vida de José. Ellos ya no soportaron, porque la envidia es así. Si usted no acaba con la envidia le va a llevar a cometer hechos desastrosos. Entonces de pronto vieron, bueno, ellos se fueron a pastar, se fueron lejos a llevar a su ganado, a encontrar pastos, y el papá le dice, ve con tus hermanos. Allá de pronto vieron que venía algo colorico por ahí. Ahí iba José, con su túnica de colores. Y entonces planearon matarlo. Obviamente por la intervención de los hermanos mayores eso no sucedió. Pero era el propósito de Dios y la providencia de Dios manifestándose. Y ve aquí que el Señor está cambiando lo malo que estos hombres estaban haciendo, intentaron hacer, y no se dieron cuenta del daño que ocasiona la envidia. Ellos básicamente delante de Dios habían cometido homicidio porque lo habían pensado, lo habían maquinado, lo habían deseado en su corazón. Y no se dieron cuenta del daño que le estaban causando a su padre. Todo lo habían planificado. Vamos a matar un animal, vamos a llenar la túnica de sangre y le vamos a decir, encontramos esto, padre, es la túnica de tu hijo. Pues al parecer un animal lo mató y dejó aquí el rastro. Y entra en una depresión y una angustia y los años amargos de Jacob. Pero la envidia, se da cuenta que la envidia enceguece. Cuando cae una persona en el pecado de la envidia, enceguece y no mide consecuencias. No mide consecuencias. Génesis 37:11 dice, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Porque resulta que en un tiempo, él estaba soñando que habían unos manojos por ahí, que se inclinaban al que estaba en el centro y que ese era el de él. Después, en otro sueño, la luna, las estrellas, el sol, se inclinaban delante de él. Claro, esos eran sueños proféticos.
Pero él reflexionaba. ¿Y qué pasaba? Pues la envidia fue creciendo. Ellos le tenían envidia. La envidia entonces generó intento de asesinato, mentira y deshonra a su padre. Todo por la envidia. Entonces, una lección importante que debemos aprender hoy aquí, hermanos, es que si no frenamos la envidia de nuestro corazón, esta se va a transformar en formas más aberrantes de pecado. Si usted no detiene la envidia, esta va a generar más pecado. Proverbios 27:4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Tenemos que aprender a identificar cuando somos envidiosos, cuando estamos actuando bajo la influencia de la envidia. Si dejamos que la envidia nos gobierne, tarde o temprano, aquella bomba de tiempo va a explotar. Eso sucedió con los hermanos de José. Poco a poco la envidia fue carcomiéndolos por dentro. Y de pronto, cuando esta envidia crece, se convierte en una incontrolable sed de venganza, de destrucción, de asesinar, de destruir. Por eso las consecuencias de la envidia, hermanos, son desastrosas. Vemos acá la envidia familiar. Fueron muchos años de dolor para su padre, así como él engañó también a su padre. Lo engañaron. Como él robó la primogenitura de su hermano Esaú, ahora es engañado por sus propios hijos también, que le roban a su predilecto. José fue vendido, recibió el abuso de la esposa de Potifar, fue llevado a la cárcel, fue humillado, sufrió en Egipto, pero finalmente, luego de aquel padecimiento, hermanos, vemos que fue honrado delante de Faraón y Dios providencialmente utilizó aquel pecado de aquellos hijos malos de Jacob para finalmente preservar a un pueblo de donde vendría el Mesías Salvador. Y que son las palabras que le dice José a sus hermanos en Génesis 50:20, que ya lo hemos leído muchas veces. Dice, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Solamente el perdón puede sanar esto. Solamente la humillación puede hacer que ese fuego deje de expandirse. El obrar del hombre con envidia es destructivo y cruel. Sin embargo, solo Dios puede tomar lo malo del hombre y darle vuelta para finalmente cumplir la voluntad de nuestro Dios. Ahora, ¿puede usted ver a Cristo en todo esto? La Biblia nos dice que Cristo fue rechazado por sus hermanos en la carne. Juan 1:11 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pueblo judío le despreció. La perfección de Cristo, su conocimiento, su piedad, su justicia, fue motivo de celos y envidia de los escribas y fariseos, quienes finalmente se propusieron matar a Jesús. Cristo estaba vestido con una túnica de perfección y de santidad, con la aprobación del Padre, quien cuando Él fue bautizado dijo, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y aunque Jacob cometió un error con su favoritismo, el Padre obra con toda justicia al decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jacob sí se equivocó, pero el Padre no se equivocó, porque solamente el Hijo es digno, solamente Él. Vemos entonces un tipo de Cristo, finalmente a través de su
padecimiento nuestro Señor Jesucristo ha logrado para nosotros que haya alimento y que la enemistad que había para con Dios sea disipada. Quiero terminar, hermanos, con algunos antídotos contra la envidia. Ok, ya entendimos que la envidia va a estar ahí, que no tenemos que dejarla crecer, que tenemos que cortarla. ¿Qué podemos hacer? Y esa es la mala noticia. La mala noticia es que la envidia siempre va a estar a la puerta, porque yace o está en lo más profundo de nuestra vieja naturaleza, que aún está en nosotros como creyentes. La buena noticia es que Cristo nos da el poder para vencer la envidia. Mediante el Santo Espíritu de Dios podemos someter a la envidia. En primer lugar, ¿qué es lo que podemos hacer? Hermanos, reconozcamos que la envidia es pecaminosa. Primero, reconozca que la envidia no agrada a Dios y que la envidia finalmente se opone a Dios, quien no le ha dado a usted lo que sí le dio a otro. Así que identifique y reconozca la envidia. Finalmente los hermanos de José reconocieron que tenían culpa. Dice en Génesis 42:21, entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Finalmente reconocieron su obrar. ¡Qué hermanos!, ¿no? ¡Qué hermanos más despiadados! No era culpa de José, pero lo despreciaron e intentaron asesinarlo y finalmente Dios utilizó eso para su gloria. Así que, hermanos, reconozcamos que la envidia es un pecado y que usted como hijo de Dios no puede ser envidioso. La envidia suele verse en las iglesias. Hay celo ministerial, hay envidia. Yo tengo que cuidar mi corazón de que cuando Dios levante a un hombre acá, que veamos que tiene los dones, que tiene el llamado para ser un pastor. Yo no puedo echarle zancadilla para que no sea promovido como un pastor. Usted tiene que cuidar su corazón también. Dentro de la iglesia, divisiones se han hecho en las iglesias por envidia. Porque otro quiere ostentar un puesto, un cargo. Hermanos, eso no debe de suceder. Sea consciente de eso, sea consciente que es una realidad a la cual estamos expuestos. No solo en el trabajo, no solo en la familia, sino también en la iglesia. No permita que la envidia crezca. Note estas palabras. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Vea la angustia de su hermano que sufre por su envidia. No deje que esto suceda, no sea insensible. La envidia destruye. La envidia le va a impedir crecer espiritualmente. La envidia le llevará a formas de pecado horripilantes. Así que en primer lugar reconozcamos eso, hermanos, que la envidia es pecaminosa, que está contra Dios, que está contra mi prójimo y que la envidia me puede llevar a formas de pecado horrendas. En segundo lugar, ¿qué antídoto podemos aplicar? Dele gracias a Dios por lo que tiene. Sea agradecido con lo que tiene, porque un corazón agradecido para con Dios va a ser un corazón conformado a la voluntad de Dios. Un corazón agradecido no es un corazón envidioso.
está agradecido con lo que tiene. Reconoce que todo proviene de Dios y que para nosotros nos basta con la gracia de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. En tercer lugar, ame. Ame a su hermano. Ame a su prójimo. Ame a la persona que envidia. Y si usted es envidiado, ame a aquellos que lo están envidiando. 1 Corintios 13:4 dice que el amor es paciente, es bondadoso y el amor no tiene envidia. Por eso ame. ¿Quiere destruir la envidia de su corazón? Ame. Porque el amor no tiene envidia. Porque el amor es entrega. Porque el amor no hace nada indebido. Por eso, ame. El amor no es jactancioso y no es arrogante. Ame. En cuarto lugar, deseche la envidia de tajo. Así. Deséchelo de una buena vez. Dice 1 Pedro 2:1, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deséchela. Habiendo reconocido, como mencioné en el punto 1, entonces deséchela. Ya la reconoció, deséchela. Diga, yo no quiero ser envidioso. Dígaselo al Señor que le ayude. Y en quinto lugar, hay satisfacción en Dios. Hay satisfacción en Dios. Un corazón envidioso es alguien que está diciendo, Dios no es suficiente para mí. Un corazón envidioso es alguien que todavía no ha aprendido el contentamiento cristiano. Como Pablo dice, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Teniendo sustento y abrigo, con eso hay que estar contentos. Por eso la manera más efectiva de evitar la envidia es confiar en el Señor y deleitarse en Él. Hay satisfacción en Dios, deleítese en Él. Y concluyo con este salmo, el Salmo 37:3 dice, confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Por eso deleitémonos en el Señor. Cristo es suficiente para nosotros. Que nos baste la gracia de Dios. No deseemos ser otra cosa que Dios no ha querido que seamos. Conformémonos con la identidad más gloriosa que tengamos. Aunque no seamos reyes, no seamos nobles, usted no sea el presidente, usted no sea un diputado, usted no sea un dignatario de algún gobierno, pero usted es hijo de Dios y eso es suficiente. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, murió por nuestros pecados y nos ha dado salvación. Y ahora estamos en su reino. Por lo tanto, hallemos satisfacción en Dios, hallemos deleite en el Señor, y Él concederá las peticiones de nuestro corazón, que no serán frivolidades, sino que al tener un corazón para Cristo, para el Señor, las peticiones de nuestro corazón van a ser peticiones que sean respondidas según la voluntad de Dios. Oremos.